son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado o ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero fue Buena cosa, ¿no? ¿Qué Señor, tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? dinero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Ah, Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este taller web denominado Manual de Funciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y COVID-19, derivados del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Lina, ¿cómo estás? Fernando y todos los asistentes, qué rico encontrarnos hoy en este horario. Efectivamente, el tema de hoy es bastante interesante y viene de esa continuidad del proceso de reglamento de higiene y seguridad con el que hemos venido trabajando durante ya hoy con la cuarta conferencia de estos módulos interesantes. Nuestro objetivo el día de hoy es definir dentro del reglamento de higiene y seguridad el recurso humano necesario para la gestión SST y COVID-19, estableciendo sus perfiles y funciones para una empresa contratista del sector construcción. Ese es nuestro objetivo. Debemos cerrarlo hacia qué queremos enfocarnos. Saben que nosotros estamos con Positiva RL enfocados en todo este proceso para nuestro sector construcción. Sin embargo, me han hecho preguntas de que si solamente aplica para construcción. No, aplica para cualquier sector, cualquier empresa, cualquier proceso productivo, cualquier código SIU, cualquier actividad económica. Solo que lo enfocamos a construcción porque los ejercicios que realizamos pues son en ese desarrollo, pero pues digamos que les puede servir como herramienta para otros sectores productivos. Queremos el día de hoy traer un recurso importante de cómo definir cuáles son los perfiles y cuáles son las funciones que yo le debo dar a mi recurso humano para poder cumplir con todas las obligaciones que estoy estableciendo incluso desde mi reglamento de higiene y seguridad. No pretendemos con esto darle un enfoque psicológico, ni de selección organizacional, ni un enfoque desde el punto de vista jurídico. No, el enfoque es
de acuerdo a las necesidades que hemos visto nosotros en nuestras obras y nuestros procesos productivos de nuestras obras civiles en estos años, nos hemos dado cuenta que muchos de las cosas que pueden llegar a ser un factor detonante en las fallas es desde el mismo proceso de selección. ¿A quién contrato? ¿Para qué lo contrato? ¿Qué lo pongo a hacer? ¿Quién le dice a quién? ¿Cómo le comunica? Toda esa estructura que está definida dentro del sistema de gestión muchas veces no alcanza a estar inmersa dentro del manual de funciones de una compañía. De mi experiencia, vuelvo y lo digo, es desde mi experiencia en construcción, en 17 años que llevamos trabajando en este sector, está muy asociado a que el manual de funciones, digamos que lo construye un equipo desde el punto de vista de recursos humanos, de pronto hay una psicóloga organizacional que hace como todo el proceso y digamos que hay un marco bastante estructurado en lo que debe hacer la persona de acuerdo a las necesidades de la obra, perdón, de la empresa. Pero hoy en día veo en las auditorías que hacemos o en el ejercicio que hacemos, como les digo, cuando vamos a campo, cuando encontramos investigaciones de accidentes, encontramos de las responsabilidades que el manual de funciones se nos quedó corto con respecto a estas obligaciones del sistema de gestión. Eso es lo que queremos hacer hoy. Que el ejercicio que hacemos hoy, porque ustedes saben que me gusta mucho hacer estos ejercicios prácticos, es que ustedes puedan construir una ficha de un manual de funciones, de un cargo que vamos a determinar aquí en el ejercicio de esta conferencia, para que de ahí lo puedan multiplicar dentro de todo su proceso de selección y todo su proceso de manual de funciones. Eso es lo que queremos. No queremos decir que su manual está mal, que no lo hicieron bien, que no cumple, que sí cumple, que la psicóloga lo hizo bien o no, la de recursos humanos está mal. No. Lo que queremos es mirar las costuras internas de nuestro sistema de gestión, a ver en qué nos estamos quedando cortos y por qué estamos fallando muy seguramente en ese proceso de selección de personal. Entonces, pues arranquemos a ver cómo nos vamos desarrollando y al final pues contestaremos las preguntas que muy seguramente Lina muy juiciosamente nos tomará desde el panel o del chat de interacción que tiene con ustedes, las vamos a resolver, esperamos que sí, y lo que no me sepa o lo que no me acuerde, con mucho gusto lo consulto y en la próxima conferencia se los aclaramos porque bueno, la idea aquí es que aprendamos todos en un escenario bipartito, ¿ok? Entonces, como todo esto es marcado dentro del reglamento de higiene y seguridad, ustedes recuerdan el ejemplo o el ejercicio que hicimos del reglamento, entonces cogí mi empresa, hice un reglamento, les mostré el ejercicio. Entonces, en el artículo 3 de ese reglamento, no, esto no es ninguna norma, es el artículo 3 del reglamento interno de higiene que nosotros tenemos, que es el ejercicio que está aquí, que lo vimos alguna vez, si están viendo mi pantalla, que lo vimos alguna vez dentro de toda la estructura, de cómo se hacía, no sé qué, que pertenecemos a la ARL positiva, que nuestra compañía se dedica a tales actividades, bla, bla, bla. Y dentro de nuestra conferencia de hoy estamos analizando el artículo 3 de ese reglamento de higiene, donde dice que nuestra compañía se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar las actividades del plan de trabajo anual de conformidad con el sistema de gestión y los estándares mínimos del sistema de seguridad en el trabajo, de acuerdo a las normas y a todo lo que está establecido en la matriz legal. ¡Pum! Entonces, este artículo de mi reglamento interno de trabajo, que se los pusimos a ustedes como un ejemplo para que desarrollaran el de ustedes, es el que vamos a analizar ahorita en esta conferencia. Entonces, el artículo 3 dice que la empresa se compromete a destinar los recursos necesarios. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos recursos necesarios y en cuál nos vamos a enfocar el día de hoy. Tenemos los recursos asociados ¿a qué? Al recurso humano, a los recursos físicos o tecnológicos, todo lo que es infraestructura, áreas de trabajo, centros de trabajo, comunicaciones, equipos de cómputo, bueno, todo lo que tiene que destinar la compañía para que funcione y para que el sistema de gestión se desarrolle. Estamos enfocándonos obviamente a nuestro sistema de gestión, no nos estamos enfocando al funcionamiento de la compañía. Estamos mirando el artículo 3, donde dice que se compromete a destinar los recursos para las actividades del sistema de gestión. Entonces, estamos hablando desde el recurso humano para que se cumpla el sistema de gestión, los recursos físicos y tecnológicos para que se cumpla o se dé cumplimiento a las actividades del sistema de gestión y el recurso económico. Hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? En el recurso humano. El recurso económico, en algún momento lo podemos ver en otra conferencia, pero esto está más asociado como a lo que
destina la compañía y todo el tema. Entonces es un tema un poco más denso de manejar, asociado como a cuánto puede costar el sistema de gestión. Creo que hicimos un ejercicio en una conferencia anterior donde cogimos la matriz legal, las actividades del plan de trabajo y cuánto nos costaba y a qué centro de costos se lo cargábamos. Entonces hicimos un ejercicio muy sencillo que espero les haya servido, pero pues en esta ocasión vamos a dedicarnos o a enfocarnos en el recurso humano porque es lo que atañe al objetivo de nuestra conferencia. Aquí, digamos que hicimos como una especie de organigrama de una obra común y silvestre. Recuerden que los organigramas de las compañías están ligados a dos factores importantes. Uno es a su manual, a su proceso, su diagrama de procesos, proceso de seguridad, proceso técnico, proceso directivo, proceso administrativo, proceso de licitaciones, proceso de compras, bla, bla, bla. Con base en esos procesos es que se determina cuál es la necesidad, digamos, del recurso humano que requiere cada proceso para poder ejecutarse dentro del sistema de gestión de calidad. Incluso dentro del esquema organizacional de la compañía. Este es un organigrama sencillo, es un ejemplo básico de lo que uno se encuentra en las obras o lo que se podría encontrar en una obra. Ustedes dirán, en mi obra no me piden residente forestal. Ok, si no te piden en tu obra residente forestal, pero tienes que hacer aprovechamiento forestal, pues hay que hacer un inventario, hay que hacer una serie de cosas y pues obviamente todo esto está asociado, digamos, como a la estructura. Pero como nosotros nos vamos a enfocar es en la parte de SST, entonces por eso digamos que esta es una estructura muy general de lo que en mi experiencia manejamos en los proyectos de infraestructura del distrito, infraestructura vial del distrito, de infraestructura vial nacional o de los proyectos de infraestructura vertical que nosotros desarrollamos aquí en Bogotá o en el país. Entonces es un ejercicio. ¿Cuál es el recurso humano para esta obra estándar tipo que tenemos en Bogotá, en Colombia, cierto? Tenemos el director de la obra, unos especialistas, llámese estructural, especialista ambiental, especialista de SST, especialista de tránsito, especialista de geotecnia, etc. Tenemos los residentes técnicos y administrativos y los residentes de las áreas comúnmente llamadas HSE, HSEQ, HSE, HSEQAQC, SSTA, CISOMA, CISOMA, como ustedes lo quieran llamar. La verdad, este tema de tanto cambio de nombre ha generado muchos conflictos en los manuales de funciones. Ya les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio que hemos hecho, donde no sabemos si es HC, HCQ, si SOMA, no sé qué, Entonces es importante que también estos términos los vayamos definiendo y estandarizando en la compañía, pues para evitar este tema de... Por ejemplo, ayer me hace una consulta una compañerita de trabajo súper querida que me dice, oye, al fin es SISOMA, si SST, si es lo ocupacional, es que estoy haciendo un manual para una licitación. Entonces, digamos que fijémonos que todavía patinamos en eso, y no porque ella, ay, no lo sé, sino porque realmente de tanta cosa se enreda uno con tantos cargos y con tanto tema. Por eso es bueno que los organigramas se actualicen, se definan, se publiquen, se divulguen, para que estemos hablando todos el mismo idioma. Entonces, bueno, los residentes del área ambiental, SST, social y forestal, podemos colocar acá que el residente de tal cosa, pero digamos que vamos a centrarnos en este ejercicio. La brigada de orden, aseo y limpieza y el inspector COVID, pues que está ahorita tan de moda todo este proceso de... qué pena. Todo este proceso de la parte del protocolo, que el PAPSO, que los esquemas de seguridad, que reportar de bioseguridad, etcétera, pues digamos que también lo incluimos acá y nuestra conferencia nos demanda ese cargo, ¿verdad? Bueno, el maestro de obra, quién está a cargo del maestro, los ayudantes. Pusimos acá PMT porque ahora pues el tema de los PMT es una parte que se le está cargando al área SST. Ya miraremos más adelante si sí o si no y lo desglosaremos, no hay ningún inconveniente, pero pues esta es una estructura muy sencilla con la que la empresa define su recurso humano. Aquí está definido el recurso humano. Esto depende si la licitación me dice, necesito un residente SST, no lo pide, pide solamente un inspector, ok. Entonces, la empresa debe definir su estructura porque, ojo, que esta es una recomendación, un tip para las compañías. No definan su manual de funciones o sus perfiles de cargo por el contrato o la licitación a la que se estén presentando. Porque muchas veces la licitación les pide, voy a decir una tontería, operador de maquinaria aérea. Vamos a hacer un rescate helicóptero, un transporte de materiales en helicóptero, entonces debe haber un operador del helicóptero.
Y entonces usted crea el cargo para cumplir con esa licitación y entonces actualiza todo el manual y resulta que fue un cargo por una única vez. Entonces es bueno que en sus manuales, y que no es, usted no opera helicópteros, o sea, no es el ejercicio, la función normal de su compañía. Entonces es importante que ustedes definan dentro del organigrama, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cargos que son fijos y cuáles son los cargos que se alinean de acuerdo a cada proyecto? Mi recomendación es que hagan un organigrama por empresa, por actividad, por procesos de su compañía, y aquellos cargos adicionales que se deriven o se generen de un proceso de contratación, pues tengan su organigrama de esa obra específicamente para esos cargos específicos y el manual de funciones de los cargos específicos se adicione como un anexo al gran manual, porque si no se vuelve una actualizadera de la actualizadera y ya hay manuales de funciones que van en la revisión 23. Entonces, mi recomendación es dejar un manual estándar donde están los cargos de base de los procesos de su compañía. Es una recomendación, me parece más fácil, pero pues si las personas de recursos humanos consideran que no, no hay problema. Y hacen un anexo técnico, un adendo o un anexo, como lo quieran llamar, a aquellas manuales o aquellas cargos o funciones que son derivadas exclusivamente de un proyecto que usted no va a hacer nunca más en la vida, o que si lo llega a volver a hacer, pues ya tiene como ese anexo y no tiene que estar actualizando cada vez que le generen un cargo, porque a veces en estas licitaciones se inventan unos cargos raros que uno no sabe ni cómo interpretarlo, y pues lo creamos en el manual y bueno, se nos vuelve un enredo después. Entonces aquí tenemos una estructura muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí mi reglamento de higiene? Que dentro de la estructura de la empresa debe definir una estructura, un recurso humano para poder implementar el sistema de gestión. Entonces ustedes dirán, ok, entonces si vamos al sistema de gestión, pues nos vamos a enfocar aquí en el residente SSTA, o sea que mi estructura solamente es de aquí y paré de contar. No. El enfoque de esta conferencia justamente es eso, que tú no te enfoques en que la parte de seguridad en el trabajo, residente SST o director HCE o coordinador de alturas o el inspector SISOMA o el inspector COVID, como lo quieras llamar. No. El cumplimiento del sistema de gestión SST es una obligación de la empresa. Es una obligación del representante legal cuando firma la política y cuando firma su sistema de gestión de dar cumplimiento a eso que está contemplado ahí. ¿Eso qué significa? Que todo este personal, directa o indirectamente, está involucrado con ese cumplimiento. Por eso lo hicimos tan robusto. El hecho de que yo tenga un residente SST no quiere decir que mi residente técnico no tenga unas obligaciones y unas funciones derivadas del cumplimiento, los compromisos derivados de la política en seguridad en el trabajo. Eso ha sido una de las fallas que hemos encontrado en las compañías hoy en día, que las empresas se dedican a que, como hay un residente HCE, SST, un SISOMA, como lo quieran llamar, la culpa es de él. Entonces, permisos de trabajo, las inspecciones, los informes, que el PAPSO, que se laven las manos, que el reporte a la alcaldía de Bogotá de todo el tema del esquema PAPSO, que el cumplimiento de la resolución 666, que el decreto no sé qué, que la resolución 0312, Y resulta que todo este equipo, si algo sucede, se paró la obra, entonces, ¿qué pasó con el residente SST? Entonces, eso es lo que queremos desligar hoy, que no es porque exista un coordinador HCE o porque exista un director SST, o como lo quieran llamar, este resto de personas van a desconocer que tienen unas obligaciones frente al sistema de gestión, y eso hay que dejarlo por escrito. Por eso es el ejercicio práctico que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué necesito yo dentro de mi manual para definir el perfil de una persona que yo voy a contratar? Llámese director de obra, gerente, inspector COVID, residente HCE, secretaria, etc. De todo el recurso humano de mi compañía, yo debo definir un perfil que está ligado a ¿qué? Educación, formación y experiencia. Dentro del desarrollo de este engranaje, por eso les puse esta imagen, porque todo esto es un engranaje, vas desarrollando unas habilidades y destrezas que hacen parte de esa integralidad de tu perfil. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser ingeniera con 2 especializaciones, con maestría y estar estudiando un PhD y tener 25 años de experiencia, pero si yo no tengo la capacidad, ¿sí?, de hablarle a la persona que le estoy hablando para transmitirle la idea de lo que quiero que haga, para que cumpla con unas políticas,
por mucho perfil que tenga o por mucho estudio que tenga y mucha experiencia, no voy a poder cumplir con ese perfil porque los trabajadores no me van a seguir. Si yo soy tímida al hablar o si no puedo hablar o si no me expreso, no me gesticulo, no vocalizo, no utilizo las herramientas necesarias para captar la atención de esa persona, entonces el perfil me va a quedar corto y puede que desde ahí en adelante no me funcione la ejecución de todos los planes y temas que necesito hacer. Un ejercicio muy práctico. Si a un ayudante de obra que está ahí en la obra, cualquiera con un casco blanco se para y le dice, suelte lo que está haciendo y vaya, hágame tal cosa, el ayudante, ¿qué hace? Identifica el casco blanco y se va a hacer lo que le mandaron. Pero resulta que la persona que le habló no tiene idea de que lo que él está haciendo está afectando otro proceso y para esa actividad por hacer otra. Entonces ahí chocan las áreas o chocan los procesos y no hay una comunicación. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una comunicación fluida dentro de mis procesos? Yo no soy tan hábil para poder estructurar ese plan de trabajo o desarrollar ese plan de trabajo porque simplemente la comunicación me falló. Entonces, fíjense lo importante, que no es solamente tener educación, formación y experiencia, sino que en el desarrollo de estas tres pilares, por decirlo así, la persona debe desarrollar unas habilidades y destrezas que le permitan ser integral, multisectorial, multidisciplinario, como lo quieran ustedes llamar, que tenga la capacidad. Entonces, yo soy ingeniera ambiental, por ejemplo, y solamente puedo trabajar en infraestructura vertical, no tengo idea de vías. No, pues si la experiencia me da para trabajar en vías, desarrollo habilidades y destrezas para trabajar con los dos sectores, porque no es lo mismo un ayudante de infraestructura vertical que un ayudante, por ejemplo, de capa o emulsión asfáltica, ¿verdad? Entonces, esas situaciones las debo tener en cuenta en mi perfil. Otro aspecto que quiero destacar en esta conferencia es que las funciones del manual que usted tiene en su compañía o que va a construir, si de pronto no lo tiene, que decía en una conferencia la semana pasada, ¿qué pasa, ingeniera Erika, si yo no tengo todo lo que usted me está diciendo en las conferencias? Ok, pues hay que empezar a hacerlo porque eso es un atenuante para el proceso sancionatorio que pueda ejercer la entidad que controla o supervisa las funciones de su compañía. Entonces, vamos a tener en cuenta que ustedes ya tienen un manual de funciones y tienen una serie de cargos. Entonces, ¿cómo hago para vincular todo lo del sistema de gestión y distribuirlo en este organigrama? ¿Cierto? Entonces, el director de obra, vamos a suponer que el director de obra tiene las funciones, que hacer los comités, que hacer los cortes de obra, que revisar que se apliquen los procesos, los diseños y ¿Y dónde están las funciones y responsabilidades del director en SST? Vamos a mirar un ejercicio y muy seguramente si ustedes miran su manual de funciones, dentro del manual de funciones no dice que el director de obra deberá suspender una actividad cuando encuentre inminente riesgo, por ejemplo. No está. ¿Por qué? Porque no lo tenemos inmerso dentro del manual de funciones. Y eso es el ejercicio que queremos construir acá. Entonces, nuestra matriz base de todo este tema, como lo veíamos en la anterior conferencia, nuestra Constitución habla del artículo 11 y 23, entonces artículo 11, principio de la vida, y el artículo 23, el tema del trabajo sano y digno para los trabajadores. Entonces, de ahí derivamos todo este ejercicio que estamos haciendo de manual de funciones, porque cuando una persona sabe qué hacer, tiene las habilidades o la competencia, las habilidades para hacerlo, pues lo va a hacer bien, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nos hace falta es qué es lo que tiene que hacer esa persona. Entonces, nuestro decreto 1072 en el capítulo 6 nos define en los artículos que están acá, el 6.5, 6.6 y 6.7, la política en seguridad y en el trabajo. Entonces, ¿usted qué hace? Coge su política y la política ¿qué dice? Entonces, si nos vamos al 1072, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Entonces, ¿qué me dice la política? Vamos a mirar acá. Entonces dice que la empresa debe tener una política para todo el mundo. ¿Cuáles son los requisitos? Bla, bla, bla. Entonces dice aquí cuáles son los requisitos. Establecer compromiso de la empresa en la implementación del sistema de gestión. Entonces, empecemos por los cargos que estábamos mirando acá. No es porque queramos darle relevancia o no relevancia, pero vamos a tomar un director de obra, porque pues finalmente, ¿por qué me preocupa tanto el director de obra? Porque es que el que responde por la obra es él, miren. Aquí arriba está la gerencia, los socios y obviamente quien responde por toda la estructura del sistema de gestión siempre va a ser el representante legal. Pero pues digamos que el representante legal o el gerente del proyecto es el director de la obra. Entonces, de alguna forma, tenemos que blindar también a nuestro director y tiene que ser consciente el director de la obra que si no se cumple con el sistema de gestión y todo este rollo,
pues él también puede terminar con responsabilidad civil, pero todos estos temas que ya ustedes han visto con el ministerio, las conferencias del doctor Ayala, donde habla de todos los casos que han pasado, los accidentes. Recuerden un centro comercial muy famoso en Bogotá, cuando se estaba construyendo, la muerte de uno de los trabajadores, uno de los maestros de este proyecto, y la responsabilidad sobre quién recayó, el director de obra, el SST, los vínculos familiares que había, bueno, como toda esta estructura tan sensible que derivó en una fatalidad, pues quienes terminaron respondiendo por ese tema. Entonces, por eso para mí es tan importante que ustedes definan y bloqueen todos los posibles fugas que se les pueda generar en una función o en una responsabilidad de alguien para que por ahí tengamos el evento, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice nuestro sistema, nuestro 1072? Compromiso con la empresa hacia la implementación del sistema de gestión. Entonces, dentro de su manual de funciones, el director se debe colocar por escrito que el director del proyecto o el director de obra está comprometido con la compañía en la implementación del sistema de gestión. Entonces, vámonos al ejercicio que yo les estaba tratando de mostrar, o que quiero mostrarles. Entonces, aquí hay un manual de funciones que es un ejercicio que estamos haciendo, o es el que les quiero mostrar. Entonces, yo me voy aquí al cargo que dice director de obra. ¿Sí? Entonces, director de obra, la formación, las habilidades y destrezas, sus funciones, Si yo leo, esto es un ejercicio tomado de una empresa X cualquiera, no es que esté bien ni mal, sino que quiero mostrarles simplemente. Entonces, aquí habla de generar un ambiente, dice velar por el cumplimiento de las normas del sistema de SSTA, HCQ, lo que les había hablado, que pues migrando de uno a otro finalmente no supimos qué hacer y pues colocamos los dos. Y la seguridad generando bienestar a los trabajadores. Entonces, vamos a ver si este rol y responsabilidad cumple con esto que dice la política. Entonces, implementación del sistema, le está cumpliendo, ¿sí? Entonces, chuleado. Ser específica para la organización, naturaleza sus peligros. Entonces, aquí habla de los peligros. Entonces, ¿qué puedo colocar yo acá dentro del manual del director? Que deberá, detectar y reportar no conformidades reales o potenciales. Aquí yo, ¿qué podría colocar? Detectar peligro inminente, bueno, aquí estoy como escribiendo en ruso, dijo un amigo, estás escribiendo en ruso, detectar peligro inminente, ¿cierto? Y suspender actividades en caso de muerte, por ejemplo, o de peligro inminente, Eso es lo que yo me refiero, que ustedes deben, en el ejercicio que estamos haciendo, lo que ustedes deben hacer es ir revisando su manual de funciones y ver que le apunte a todo el esquema normativo que usted está obligado a cumplir y se lo va asignando a cada cargo, ¿sí? Entonces, si usted le va a colocar, por ejemplo, a establecer el compromiso con la empresa hacia la implementación del sistema de gestión, pues eso le aplica al director, al residente, a los trabajadores, al ayudante, no sé qué. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tome lo que usted está obligado como compañía a hacer ante la ley de su sistema de gestión y eso lo estructura dentro de su manual de funciones, se lo incluye, lo pone inmerso dentro del manual que usted ya tiene, si revisa que de pronto no encuentra que esté cumpliendo con esto. ¿Me hago entender? Entonces, eso nos va a garantizar que además de todas las funciones y responsabilidades que la empresa está teniendo, con el empleado está teniendo con la compañía, pues vamos a cumplir con los temas de seguridad en el trabajo. Dice que debe ser difundida a todos los niveles de la organización. Entonces, ¿qué? La política. Entonces, ¿es obligación del director hacer la divulgación de la política o es responsabilidad del residente técnico o es responsabilidad de quién? No, eso es del SST porque la política es del SST. No. ¿Por qué se los digo que no? Porque la gente, el conglomerado nuestro en construcción, estamos muy arraigados al tema de jerarquías. Entonces, ¿a quién le hace más caso un trabajador? ¿Al inspector HCE, al residente HCE o al director de obra? Les voy a poner el ejercicio. Si yo tengo que hacer, estuve en una obra la semana pasada y llegué a solucionar un tema de unos puntos de anclaje que tengo que firmar para certificar, que me acabo de acordar, que no lo he hecho, Cristian, perdóname, ya lo hago ahorita que termine esto. Entonces yo fui a la obra y dije, vamos a revisar los puntos de anclaje para certificarlos, tomé unas fotografías, dije, ok, mire, hay que cambiar esto, están oxidados acá, cambiamos esto, bla, 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 listo. Y estaba en el comité y yo pues me presenté a saludar y yo ya me iba a ir. Cuando escucho al director de obra mencionar, no, que es que las capacitaciones, HCE, CCT, estaban quitando un poquito de tiempo para la obra y pues la interventoría también, digamos que estuvo de acuerdo con eso, como no, es que se están demorando una hora y pues eso atrasa el proceso y no sé qué. Entonces yo quedo así como en, ok, ¿qué hacemos? La capacitación se tiene que hacer.
pero también es cierto que la obra se tiene que hacer. Y si yo cito a todo el mundo a las 7 de la mañana a trabajar, y mientras el trabajador llega, se cambia, se organiza, todo el protocolo VAPSO, digamos que me den las 7:30 de la mañana, yo arranco una charla de 7:30 de la mañana. Y si es de 1 hora esa charla va a ser de 1 hora, o sea que estoy terminando de 7:30 a 8:30. Y ya mientras ellos se van a organizar su herramienta y sus cosas, ya me dieron las 9. Eso significa que a las 9, ustedes saben que eso es sagrado en construcción, tomarse onces a las 9 de la mañana. Y terminaron de tomar sus onces a las 9:30. O sea que mientras van otra vez al punto de trabajo y todo el rollo, o sea, fíjense que puede llegar a desencadenar que la obra realmente empiece a producir a las 10 de la mañana, ¿cierto? Dentro del ejercicio que acabamos de hacer. Puede que sea menos tiempo, puede que no, pero digamos que para hacerlo como muy puntual de qué hace cada trabajador en su momento. Entonces, ¿qué pasa si el residente HCE quiere hacer la conferencia, o perdón, la capacitación, y el director de obra está diciendo, oiga, me están quitando tiempo? Y entiendo a las dos partes. O sea, entiendo al director porque soy empresaria y sé lo que cuesta tener una obra parada y la producción, pero también entiendo el tema del residente HCE que, oiga, pues hay que hacer la capacitación. Entonces, ¿qué hicimos en ese comité? Oiga, pues hagamos un ejercicio, vamos a hacerlo por grupos, entonces no vamos a parar a toda la obra, tengo 80 trabajadores, no voy a poner 80 trabajadores a que escuchen a un señor ahí parado hablándoles de uso del casco, del COVID o de la capacitación que quieren hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un residente en esa obra, un inspector HCE y COVID, y tengo un inspector por cada contratista. En este momento hay, digamos, 2 contratistas, el de estructura y el de, no sé, el de material, movimiento de tierras. Entonces tengo 2 inspectores, uno por cada contratista. Significa que tengo 4 personas HCE que pueden apoyar ese proceso de capacitación. Entonces, si son 80 trabajadores, pues divídense en 2 grupos, en 4 grupos de 20 y los hacen capacitaciones muy puntuales o grupos de 5. No importa que se demore todo el día, pero lo está haciendo en el frente de trabajo. Reúne a los 5 que están armando estructuras. Bueno, señores, el día de hoy es importante reconocer el uso de los elementos de protección personal, bla, 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 no sé qué. Nos demoramos 10 minuticos, hacemos la sensibilización, firmamos el registro o tomamos la fotografía. Recuerden que el registro no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser una fotografía con la fecha. Y listo. Y eso hace que yo pueda ir produciendo en la medida que voy desarrollando actividades. Y todo eso está ¿enfocado en qué? En cumplimiento del sistema de gestión con el recurso humano que yo tengo. Recuerdan ustedes que en la conferencia que hablábamos de los comités legales nos decía que en el COPAS se puede hacer dentro de la misma obra, si están todos en la misma obra y hacen la misma actividad, se puede hacer un COPAS como integral. Pues apliquen esos principios normativos a cosas que no están reglamentadas, como el tema de la capacitación o del recurso. Pues un HCE, hay 4, pues dividámonos el trabajo y nos organizamos y así optimizamos ¿qué? Recurso humano, recurso económico, recurso físico, porque pues tengo que las instalaciones dejarlas habilitadas para que los trabajadores funcionen, y doy cumplimiento a mi esquema legal. ¿Dónde defino eso? En el manual de funciones. Entonces, ustedes me van a decir, pero es que el inspector HCE no dice que debe dar capacitaciones. Perfecto, entonces vamos a mirar qué dice el manual que estamos mirando aquí nuestro ejercicio. Vamos a ver qué dice aquí de inspector HCE, por ejemplo. Por ejemplo, mire, maestro general de obra. Vamos a ver el maestro, que el maestro ya no tiene nada que ver con nosotros. Si yo puedo colocar acá, mire que yo busco acá en roles y responsabilidades, mire lo que dice con respecto al maestro. Cumplir, acatar, utilizar, cumplir, conservar orden, proponer acciones de mejora, participación en la solución de acciones y utilizar adecuadamente las instalaciones de los mismos. Yo me pongo a mirar esto y yo digo, ¿quién es la persona más clave con los trabajadores? El maestro. ¿A quién le hace más caso un trabajador? ¿A su maestro de obra o a su inspector HCE? Entonces, no estamos hablando de que es que no le van a hacer caso, no, estamos tratando de ser objetivos y mirar cómo podemos hacer que esta vaina funcione. Yo escuchaba al director de este proyecto, como hablábamos, como les cuento, y él decía, es que es increíble que nos gastemos 1 hora en capacitaciones y llevemos mes tras mes, año tras año, toda la vida en construcción y todavía esta gente no aprenda. Los ve uno con el tapabocas abajo, los ve uno con el casco, con el barboquejo aquí encima. Sí, carambas, es que nuestro sector es bien complejo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué no cambiamos la estrategia? Pongamos aquí en el manual de funciones de nuestro maestro general de obra, miren, roles y responsabilidades. Ustedes se imaginan aquí capacitación en vamos a colocar, armado seguro de formaletas. Obviamente, este es un tema muy específico, pero digamos que es para hacer el ejemplo.
Entonces podemos colocar para que sea más general. Capacitación, capacitaciones del área técnica enfocadas a seguridad, como lo quieran llamar. Pero para este ejercicio, usted se imagina, ¿se acuerdan las fotografías que le mostraba a los señores armando la formaleta y allá trepado el uno empinado sobre un tocón? Usted se imagina que sea su maestro de obra el que dé la capacitación a sus trabajadores, diciéndole, señores, el armado de la formaleta es así y lo debemos hacer de esta forma para evitar accidentes. ¿Cuánto se puede demorar el maestro haciendo un ejercicio de esos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Y qué va a ser más efectivo? ¿Que lo haga el maestro o que lo haga de pronto el inspector HCE? Vuelvo y digo, no porque el HCE no tenga la autoridad para hacerlo, claro que sí, pero es una estrategia que me permite a mí desde el manual de funciones asignarle a cada uno ese rol y responsabilidad de mi parte HCE, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maestro también, al dar la capacitación, va a interiorizar el tema y va a decir, oiga, yo también tengo responsabilidad aquí de cómo hacer que la gente tenga sus temas de seguridad y no se me accidenten, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, también permite que la gente siga a su líder en una estructura llamada ejemplo. Todos sabemos que nada enseña mejor que el ejemplo. Entonces, volvemos a nuestro organigrama. No quiere decir que el residente SST no tenga que hacer capacitaciones. Claro que sí, pero ¿y por qué no las puede hacer también el residente técnico? ¿Por qué no las puede hacer el director de obra, el maestro, un residente administrativo haciéndole la capacitación al almacenista de cómo debe hacer el almacenamiento de sustancias químicas? Tenemos que dar la competencia y las habilidades para que se desarrollen, porque es que no queremos que nuestro almacenista se vuelva un químico farmacéutico donde sepa que 2x2 esto y los núcleos de esto y la molécula de esto. No, no necesitamos tener un tipo de capacitaciones a ese nivel. Obviamente esta persona que está acá sí tiene que tener la competencia para hacer ese tipo de análisis profundo y en materias de riesgo y todo, y obviamente también habrán talleres y conferencias asociadas a eso. Pero lo que quiero enfocarme es que el residente administrativo le puede explicar al almacenista cuáles son las sustancias químicas que van a adquirir en la empresa, en la obra, y esas sustancias cómo las van a almacenar y cómo son las hojas de seguridad, y aquí están. Y fíjense que es un trabajo bipartito, no todo tiene que ser el residente SST. ¿Ven lo chévere del ejercicio que estamos haciendo? Listo. Entonces pasamos por acá. Ya pasamos, mire que ya con la política, todo lo que alcanzamos a desglosar. Entonces, de la política, ¿qué le asigno a cada uno de mi organigrama? El capítulo 6 en los artículos 2, 2, 4, 6, 8, las obligaciones de los empleadores. Entonces, aquí me habla de unas obligaciones de las que el empleador está, digamos, valga la redundancia, obligado a hacer en materia de seguridad en el trabajo. Entonces, vámonos a las obligaciones que tiene el empleador. Entonces, miramos acá. Responsabilidad de los trabajadores. Perdón, creo que ya me pasé. Obligación de la... Acá. Obligación de los empleadores. Entonces, bueno, toda la estructura, dice, asignación y comunicación de responsabilidades. Esto es una obligación de la empresa. Entonces, ¿esto a quién se lo vamos a cargar dentro de nuestro organigrama? Dice, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, asignación y comunicación de responsabilidades. Entonces, vámonos a nuestro organigrama que está aquí. Asignación de comunicación y responsabilidades. Entonces, ¿quién debe comunicar qué? ¿Qué responsabilidades deben estar asignadas? Entonces, una matriz de comunicación, ahora que todo está tan de moda con estas normas ISO y todos estos temas de normas y sistemas de gestión. Entonces, matriz de comunicación, el director a quién le comunica y qué. No estoy diciendo entonces ahora que el director, uy, no, ahora el director tiene que hacer todo, capacitaciones, inspecciones, divulgar. No. Vuelvo y digo, es un ejercicio práctico que usted puede hacer desde su obra y repartirse entre todo este organigrama lo que hoy hace solamente este personaje. Y por eso se revientan los residentes SST, por eso se revientan los chicos y por eso tenemos accidentes muchas veces, porque no alcanza una sola persona en una obra a cubrir todas las necesidades del sistema de gestión. Si nos paramos solamente en las capacitaciones, fíjense el ejercicio que les hablaba, del director de la obra, la interventoría, y cuando propusimos ese ejercicio les pareció genial y todos seguimos trabajando súper chévere de la mano con el director, súper querida la interventora, y no pasó nada. Seguimos cumpliendo con el ejercicio, pero lo estructuramos desde otra forma y se lo asignamos o se lo cargamos a otros puntos. Una cosa que hablábamos en su momento con el residente, oiga, ¿por qué no me ayudan ustedes con capacitaciones chéveres de la parte técnica? Muchos de los accidentes que nosotros tenemos en construcción están derivados de no seguir el procedimiento técnico como se debe hacer. ¿Recuerdan un accidente que les mostré en Medellín, donde se había caído la placa de entrepiso que estaban fundiendo y se cayó y mató al pajarero que estaba abajo, al que avisa
que es el maestro que estaba mirando que no se fuera a dañar la estructura del armazón. ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado si nuestro residente técnico muy querido, ¿cierto?, nos da una capacitación de cómo es un armado seguro de la estructura que vamos a fundir? Damos por hecho que la gente sabe. Es que como yo lo contraté como oficial herrero o herrero o ayudante del oficial herrero, ya sé que él sabe amarrar, usar un bichiroque y trazar una cimbra. No den por sentado que la gente sabe, porque es que debemos verificar esto. Educación, formación y experiencia y evaluar las habilidades y destrezas. Usted dice que sabe trazar un eje, tráceme un eje. Quiero ver cómo lo hace. Usted dice que sabe armar estructura, perfecto. Vamos a hacer una capacitación y todos vamos a aprender. Reforzamos para los que ya saben y los que no, aprendemos. Pero se hace bajo el ejercicio de ¿qué? Una capacitación, uno mira esas capacitaciones de HC a veces en los informes y le da uno es como pesar. Lavado de manos, uso del casco, la importancia de cuidarse, conservación visual, protección auditiva. Sí, eso está muy chévere, pero recuerden que el HCE no se enfoca solamente en el riesgo, sino cuál es la actividad o el peligro, lo que genera esa condición de riesgo. Entonces, oiga, si los accidentes que estamos haciendo es porque armando estructura se están generando golpes con el martillo, cortes cuando están haciendo el armado de hierro, cuando están punteando con el bichiroque, pues carambas, vamos a hacer una capacitación de armado seguro de malla electrosoldada para fundir placas. Mire qué chévere es eso y estamos dando que habilidades y destrezas dentro de todo el proceso de formación y capacitación que le estamos dando para mejorar que la experiencia del trabajador. Si ven lo chévere del ejercicio que estamos haciendo, el manual de funciones no solamente decir cumplir, cumplir, cumplir y acatar, porque es como el maestro, como veíamos el ejercicio, el maestro cumplir, acatar, cumplir, asumir, decidir, ¿no? ¿Y qué pasa si el maestro participa? ¡Pum! Le apuntamos a participación y consulta a los trabajadores con el hecho de que el maestro dé una capacitación. Miren cómo se nos empieza a abrir todo el escenario, cómo empezamos a avisar, ¡oh, por Dios! Si el maestro da la capacitación, ¡pum! Participación y consulta. Y aparte la gente lo sigue porque es el líder. Y aparte doy una instrucción técnica con un tema de seguridad. O sea, la tengo súper hecha. Eso es lo importante de definir eso claro en los roles y responsabilidades dentro de los manuales de funciones. Y miren que apenas vamos en las obligaciones de los empleadores. Ya hablábamos de la matriz de comunicación, comunicar y difundir. Fíjense que de solamente esos artículos que estamos viendo, todos los 38 minutos que ya llevamos aquí de conferencia, ¿verdad? Responsabilidades de los trabajadores. Entonces, ¿a qué está obligado el trabajador? A la protección y seguridad de sus trabajadores, Entonces, miren lo que dice acá. Entonces, ya hicimos este ejercicio con los empleadores, ¿verdad? Ahora vamos a mirar a nuestros trabajadores. Entonces dice, procurar su cuidado integral de salud, suministrar información clara, cumplir las normas, informar oportunamente, participar, mire. Participar de las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si yo me voy a mi ejercicio que estoy haciendo acá, súper chévere, y mire que aquí hay un almacenista? ¿Qué pasa si yo analizo todas estas funciones que están acá? Fíjense que todo está muy enfocado a la parte técnica, ¿sí? Registrar y documentar, supervisar el material, llevar el CARDEX, bueno, las empresas que todavía lleven CARDEX. Tener actualizada información de afiliaciones y novedades del personal EPS y ARL, bla, bla, bla. Bueno, esto es un ejercicio que hizo la empresa. ¿Qué pasa si yo aquí coloco capacitar el personal en el manejo adecuado de materiales y sustancias químicas? Disposición adecuada de RESPE. Bueno, estoy aquí escribiendo rápido porque tenemos el tiempo súper corto y quiero decirles muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo al almacenista le asigno una función de que él debe dar ese tipo de capacitaciones, yo lo estoy comprometiendo a él a que participe dentro del escenario y le estoy apuntando al cumplimiento de lo que me dice la resolución, el decreto 1072. Participar en las actividades. Participar no solamente párese aquí y hable. Oiga, qué chévere es que usted dé la capacitación. Mire, por ejemplo, este ejercicio. ¿Cuántos de ustedes que están allá mirando esta conferencia le gustaría algún día hacer esto que estoy haciendo yo? Estar aquí en una conferencia con 1000 participantes, 700, 2000, bueno, los que hemos tenido han sido más de 8000 participantes en todo este proceso que llevamos con Positiva. Pero ¿no le gustaría a usted estar en este lado? Eso pasa con los trabajadores. A veces minimizamos esa parte emocional de nuestros trabajadores, del obrero,
Y no, el obrero también se siente motivado en que usted lo vincule y que él sea el que tenga que hablar frente a sus compañeros y él cuente una anécdota, un ejercicio. Explíquenos, Pepito Pérez, cómo se debe hacer el amarre de hierro con el bichiroque. Entonces el señor va y hace el ejercicio y los compañeros, ay, no sé qué, lo molestan y se ríe. Y llegas tú y dices, ok, entonces aquí la postura correcta es esta, lo que debemos hacer es esto, usar el guante, usar no sé qué, y hay una interacción. Eso es participación. No es que el señor se pare y escuchar todos los días la lora que le da la HCD con la conferencia, con el rollo, no sé qué. A eso me refiero cuando podemos construir las funciones desde el marco legal o desde las obligaciones que tenemos. Lo mismo en documentación. ¿Quién va a ser responsable de la documentación? Entonces vamos a nuestro organigrama nuevamente. La documentación, otra vez el residente hace, no, es que cuando hace la entrega, el residente debe entregar un montón de carpetas y un montón de cosas que desarrollaron durante el proceso. ¿Dónde está el apoyo del residente administrativo? ¿Dónde está el apoyo, por ejemplo, el maestro de obra? Les voy a poner un ejemplo muy chévere que nosotros hicimos con una empresa, o que estamos intentando hacer porque no es fácil. Nosotros dijimos, oiga, es que siempre se quejan porque en las obras los permisos de trabajo en alturas están tarde. ¿Qué vaina? ¿Qué hacemos? Y pues por costos, el residente de SST por lo general es el mismo coordinador de alturas. ¿Qué pasa si nosotros en la empresa le damos curso de coordinador al director, al residente y al maestro? O sea, ya no voy a tener un solo coordinador de alturas, voy a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque les estoy dando la competencia a través de la conformación del curso de coordinador de alturas, porque recuerden que para tener curso de coordinador de alturas tú no necesitas la licencia, ojo con eso, porque es una conferencia que ya dimos. Entonces, voy a ser coordinador de alturas. ¿Qué hace el coordinador de alturas? Pues identificar los peligros, estar autorizado por la gerencia, por la gerencia para tomar decisiones, controlar los riesgos y firmar el permiso de trabajo. Nada diferente al ejercicio que podemos hacer acá. Pues dentro de mi manual de funciones, volvemos a nuestro ejercicio, que está aquí, pues entonces yo aquí, vamos a suponer que ubico aquí al inspector HC, bueno, no vamos con el inspector, perdón, estábamos con el residente, ¿con quién era que estábamos? Residente de obra. ¿Qué pasa si yo al residente de obra aquí le coloco dentro de la formación? Míralo, aquí lo tenemos. Curso de coordinador de trabajo en alturas. Miren que este es el ejercicio que ya estamos empezando a implementar en esta compañía. ¿Qué significa? Que si el residente de obra necesita liberar su frente de trabajo, no tiene que esperar 20 minutos, media hora que el coordinador esté en el otro lado, que esté en un piso, por lo menos en el edificio que tenemos ahí en la autopista norte, que son 7 pisos, para subir y bajar ese piso, el pobre coordinador firmando permisos, pues se le va a la mañana en firmar permisos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el residente de obra haga su curso de coordinador de trabajo en alturas para que tenga la competencia para firmar los permisos de trabajo y chévere, nos ayuda esa parte y se empiezan a meter en el cuento y a ponerse la maleta de, oiga, ¿qué pasa si el anclaje no está certificado? Yo fui el que firmé el permiso de trabajo, me pegó una embalada horrible. Este señor se llega a caer y se llega a morir, yo soy el que respondo, no, venga, mejor certifiquemos el anclaje, póngase el arnés, hagamos esto bien hechecito, delimitemos, pongamos línea de advertencia, bla, 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 y esto se nos vuelve un ¿qué? Una cosa cíclica que a todos nos va a funcionar. Fíjense qué chévere es que el ejercicio pueda funcionar de esta conferencia, lo podamos aplicar y ustedes en unos meses puedan llegar a decir en sus compañías o en sus empresas, oiga, desarrollemos estas habilidades a estas personas y nos vamos a ahorrar tiempo, y todo lo calculamos, porque el gerente, ¿qué le representa al gerente? Que su empresa se mantenga a flote, que nosotros podamos facturar, que nosotros tengamos una continuidad en el negocio, que tengamos un nombre y una imagen corporativa y adicional a eso también que nosotros no tengamos demandas ni muertos ni nada, porque a ningún gerente le gustaría cargar en su espalda que por negligencia suya o de su empresa se murió una persona. Entonces, fíjense lo importante de tener esa claridad dentro de su manual de funciones. ¿Qué tal el ejercicio? Chévere, ¿no? Ahora, para cerrar como todo este proceso, el mismo ejercicio que acabamos de hacer con todo el ejercicio, perdón, el mismo ejercicio que acabamos de hacer dentro del 1072, entonces nos vamos con 0312 y todo lo enmarcamos en las sanciones. ¿Qué puede pasarme si no hago tal cosa? ¿Qué pasa en este ejercicio dentro de los estándares? No, es que yo soy una empresa pequeña, que es que no sé qué. No, tú debes tener tu estructura. Si tengas un solo empleado, debes cumplir con una estructura establecida dentro de lo que nos dice el artículo 16, porque somos construcción, riesgo 5. Y adicional a eso, a esa persona le tengo que asignar unas funciones. Y si yo voy a subcontratar, también. Entonces, todo va enmarcado en que si desde el principio dejo establecido qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Recuerden un ejercicio súper chévere que a mí me encanta en mis clases y en mis conferencias, es la 5W más 2H. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, para qué, cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque usted con esas 5 preguntas, 6 preguntas, 7 preguntas, ya tiene claridad
sobre cuál es la esencia de lo que le va a presentar a su gerente para que le apruebe. Y todo va enmarcado en tenemos este problema, esta es la solución, nos vale tanto y comparado con lo que no hagamos en un proceso sancionatorio, como en este caso lo que nos dice aquí la ley 1562 del 2012, vamos a ahorrarnos esto. Entonces, si yo le digo a usted que podemos llegar a tener un montón de beneficios económicos y financieros y corporativos, asociados al cumplimiento y derivar eso en un manual de funciones y delegar un montón de funciones a otras personas que no necesariamente sea el SST, yo oxigeno el sistema, yo recirculo mi condición, yo puedo llegar a generar ¿qué? Una condición cíclica que me permite retroalimentar dentro de la participación y consulta de todos los trabajadores desde el nivel jerárquico más alto hasta el más bajo. Imagínese usted un gerente de compañía yendo a una obra a darle una capacitación a sus trabajadores, no estoy hablando que el gerente se para allá en el medio del patio, no, pero imagínese dándole una conferencia a su director de obra, perdón, una capacitación a su director de obra y a su residente técnico y administrativo sobre la política. Que el gerente de la compañía sea el que se encargue de divulgar la política. Imagínese cómo se vería eso en una compañía. Por eso todos tenemos que estar conectados con la participación, con las funciones y las obligaciones, porque si el gerente está obligado a cumplir con el sistema y dice que la política se debe divulgar, pues él también puede hacerlo. No solamente el SST hablando ya parado diciendo, sí, la política es esto y hay que cumplirla para evitar accidentes. No, el gerente también lo puede hacer, el director de obra también, la residente administrativa también. Incluso el mismo almacenista puede divulgarla. ¿Por qué? Porque se apropia de su propio sistema. ¿Ven lo chévere del ejercicio? Aquí hay un organigrama sencillo SST para concluir este ejercicio porque ustedes saben que tenemos solamente 50 minutos y ya nos quedan como 3, pero quiero concluir el ejercicio aquí con lo que les voy a dejar para que ustedes lo hagan en su proyecto. Vamos a mirar un organigrama SST. ¿Qué le pongo a hacer a cada uno con respecto a qué? El director SST, el residente, coordinadores de alturas, el inspector SST, el inspector COVID y los ayudantes SST. En teoría, esta estructura se desprende de este gran organigrama que tenemos acá. Entonces, digamos que de aquí se desprendería del director de obra, empezaría aquí, digamos, como la gerencia, directores, y aquí el director de obra, director SST, director de licitaciones, director de compras, bla, bla, bla. Entonces, este pedacito, esta patica que le nace a nuestro organigrama, es lo que nosotros actualmente tenemos en nuestras obras. ¿Qué pasa si nosotros distribuimos estas actividades en todo el recurso humano? Porque todo se lo estamos cargando a una persona llamada director SST o residente ST o coordinadores de alturas. Y es importante que definan para este organigrama SST perfil, funciones y salario. Este es un punto súper clave, en serio, porque me parece tenaz que uno le pregunta a una persona, ¿cuál es su aspiración salarial? No sé, ingeniera, ¿cuánto puedo cobrar? Universidades, por favor, enseñen a la gente cuánto vale su trabajo, cuánto vale la gestión. Definan eso en la persona como tal, porque la persona no sabe cuánto cobrar y por eso cuando le ofrecen a un trabajo, en un perfil, porque estos magos de licitaciones a veces que se les van un poquito las luces por ganarse la licitación y bueno, respetando a mis compañeros de licitaciones, pero a veces, hombre, ponen a un, les tengo un caso muy sencillo, un proyecto donde tengo un residente de 8 años de experiencia y en el presupuesto hay 2.200.000 pesos, o sea, por Dios. ¿Dónde se le ocurre a una persona que con 8 años de experiencia a un profesional SST yo le voy a pagar 2.200.000? Eso se gana hoy en día un inspector. Entonces, tienen que tener eso también en cuenta porque a veces por la licitación se ponen los precios para de alguna forma luego internamente moverlo y ahí es donde la persona empieza, no, me toca hacer 1000 cosas, todo este perfil me está pidiendo con todas estas funciones y me va a pagar esto, pues nunca vamos a conseguir la persona o la persona entra a escampar. Entonces, por eso desde el manual de funciones, desde su reglamento interno de higiene, donde usted establece el recurso humano, debe asignar este ejercicio, perfil, funciones y salario, ¿verdad? Entonces, ya el ejercicio que les mostré ahorita con las fichas lo hicimos, con cada uno de los cargos, es cuestión de que ustedes en sus compañías miren cuáles son los procesos que tienen, de esos procesos cuál es el recurso que deriva, el recurso humano, y con base en eso empieza a mirar sus obligaciones como lo hicimos ahorita y empiece a revisar cuáles son esas funciones que de pronto se nos están quedando por fuera, cuál es ese perfil que de pronto estamos dejando como de un lado y con base en eso yo tengo que cuantificar porque ahí sale mi presupuesto administrativo de cuánto me va a costar a mí la nómina a nivel anual de todo lo que yo necesito para tener una proyección y luego no estar, no, es que el presupuesto es de 200, pero digamos que vamos a pagar 2 porque es que los 200 me sirven para ahorrarme las puntillas, o sea, no.
Lo importante aquí no tampoco es que ahora vamos a cobrar 10 millones, tampoco, porque en la época, cuando estábamos en la época de las petroleras, donde eso pagaban un montón y todo el mundo venía a construcción, pues pucha, cobrándole a uno un montón, no. Aquí lo que queremos es ser justos. Si yo te exijo un perfil de 10 años a ti y te pongo a hacer un montón de funciones, no friegues que te voy a pagar lo que le pagaría a un ayudante más horas extras. O sea, no. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos muy claro y lo construyamos entre todos y para eso es este ejercicio. Bueno, entonces, como tips del día de hoy, siempre debemos definir el perfil y las funciones dentro del manual de funciones en los pliegos del contrato, pero aterrizado ¿a qué? Al recurso humano que demanda mi reglamento de higiene. Las funciones deben definirse teniendo en cuenta todas las obligaciones ST, como matriz legal, matriz de peligros, matriz de emergencias. Ojo que la conferencia de la semana del viernes, perdón, va a estar súper chévere porque vamos a hablar de ese tema de emergencias que también la gente por ahí como que le hace el ladito. Estándares, tu política, objetivos, cuál es tu reglamento interno de trabajo, de higiene, los requerimientos del contrato, de la licitación, del pliego, lo que pide, pitos y flautas. Debes tener en cuenta todo eso para que puedas definir qué. Perfil, funciones y con base en eso le cargues un salario. Y es importante que tu manual de funciones tenga una estructura robusta para que tu éxito esté asegurado cuando contrates a alguien para que tenga una correcta gestión y desempeño. Si tú vas a decirle a la persona, no, cuando a veces escucha uno, perfil de 20 años de experiencia y no sé qué. Miren, por ejemplo, hay una licitación, un amigo me llama, que quiero mucho, me dice, Harvey, oye, es que necesito un SST, pero piden que sea ingeniero arquitecto con especialización en salud ocupacional y que tenga 8 años de experiencia. Yo, chuta, o sea, ¿dónde me consigo un ingeniero, un arquitecto especialista con 8 años para irse a trabajar a Arauca y el presupuesto es, no sé, tanto? No es fácil. Oiga, yo en las universidades que he dictado clase, le he dictado clases a instrumentadores quirúrgicos, le he dictado clases a contadores, le he dictado clases a fisios, a psicólogos, a licenciados en biología. O sea, yo le he dictado clases de salud, de especialización a un montón de carreras que uno no ve en los pliegos. Entonces también aterricen señores que montan pliegos y señores que montan perfiles y todo. Hay mucho de dónde escoger, no se limiten al ingeniero, al arquitecto o al profesional en salud ocupacional porque cierran a las demás áreas que están queriendo surgir, que están queriendo salir y participar en esta estructura de seguridad en el trabajo. Entonces, busquemos más perfiles, busquemos más profesiones, tenemos la competencia. Miren, se los digo de corazón. Yo tengo un instrumentador quirúrgico que quiero muchísimo, que trabaja conmigo y siempre me pone en problema por la carrera base porque es instrumentador quirúrgico. Fue alumno mío de la época cuando estudiábamos con James y siempre me le pone un problema a él porque la carrera base es instrumentador quirúrgico y no importa que sea especialista en salud ocupacional, en seguridad en el trabajo. Y tengo que darme la pela por meterlo a trabajar en los proyectos porque es muy bueno y es un muy buen elemento y es un chico que siempre trabaja en mis proyectos o lo roto con algunos de mis clientes grandes en proyectos súper grandes. Estuvo en Hidroituango y todos estos rollos. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no le da la oportunidad a estas personas porque su perfil base no le funciona, pues entonces yo tengo que estructurar mi manual o entonces no doy especializaciones en seguridad en el trabajo a perfiles que no sean ingenieros o arquitectos, ¿ven? Entonces, por favor, la estructura del manual de funciones debe ser robusta y debe darle amplitud y capacidad a todo lo que hay en el mercado. Actualicémonos porque de verdad con los manuales de funciones hay que sacudirnos porque están muy, muy desactualizados. ¿Qué aprendimos hoy? Que el recurso humano necesario para la gestión SST y COVID-19 en una empresa contratista del sector construcción no solo debe recaer sobre la estructura del proceso de SST, todos los procesos de la empresa deben definir y asumir roles, responsabilidades en cuanto al cumplimiento de la política de SST y los demás lineamientos definidos dentro del sistema de gestión. Entonces, espero que les haya gustado la conferencia de hoy. Creo que estoy con el tiempo súper bien. Pues las preguntas, Lina, no sé si dentro de nuestro super panel de participantes tengamos inquietudes o algo. Y de verdad que me encanta hacer este tipo de cosas porque el ejercicio lo hacen ustedes. Yo les doy las herramientas, pero ustedes son los que desarrollan esto para que de verdad, como dice James, hay que construir país y hay que hacerlo bien. Entonces, Lina, pues no sé qué preguntas tengamos. Claro que sí, ingeniera, qué buena capacitación nos has dejado el día de hoy. Muchas gracias. Por acá nuestros asistentes nos han dejado varios comentarios y por supuesto varias preguntas. Ingeniera, ¿existe algún incumplimiento legal si no hay manual de funciones? Se cayó algo en mi cocina, perdón. Un incumplimiento si no hay manual de funciones. Ok, buena pregunta. En la normatividad, si nosotros nos vamos al decreto 1072, digamos que lo tenemos aquí, una de las responsabilidades de los empleadores es definir los recursos
Mira, aquí dice asignación y comunicación de responsabilidades, definir la política, definir rendición de cuentas al interior de la empresa y definición de recursos. Esto es lo que quería mostrarles. Dice que debe definir los recursos financieros, técnicos y personal necesario, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la ley no te obliga a tener un manual de funciones. Dentro de la estructura del sistema de gestión no te obliga. Lo que te dice es que tú debes definir esos recursos y pues debes demostrarlo. Entonces, de alguna forma debes documentarlo en algún documento, valga la redundancia, que se llame manual de funciones o manual de personal o recurso humano, como tú lo quieras llamar. Lo que pasa es que en las compañías sí existen manuales de funciones porque por su funcionamiento, todas estas empresas de construcción hace mucho tiempo, recuerdo cuando las licitaciones obligaban a tener certificación de calidad, pues estábamos con una guía de ISO 9001 y en la ISO 9001 decía que había que tener un manual de funciones, manual de no sé qué, manual de competencias, bla, 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 bla. Entonces de ahí es que viene como toda esa estructura porque en alguna parte tú debes decir qué perfil necesitas, qué funciones le vas a asignar y cuánto le vas a pagar. Entonces, no es que el ministerio te vaya a auditar y muéstrame su manual de funciones. No, lo que pasa es que si tú no tienes un manual de funciones, ¿cómo defines el recurso? Y adicional a eso, cuando tengas la investigación del accidente de trabajo, por ejemplo, que es lo que queremos evitar, tengas una fatalidad, pues van a decir, bueno, ¿quién le dio la orden? No, la orden se la dio el director de obra y luego el maestro dijo tal cosa. Entonces, cuando hay esos cambios de roles y responsabilidades, ¿a dónde se van? Al documento base. Usted no debió haberle dado esa orden a esa persona porque por causa o con ocasión, como lo dice la normatividad, tuvo el accidente. Entonces, es bueno siempre dejarlo documentado y escrito porque a eso te ciñes tú como tu sistema de gestión. Entonces, en tu sistema de gestión, la norma no te obliga a tener un manual de funciones, pero sí te dice que debes definir el recurso. Entonces, tú debes definirlo en algún documento o en alguna parte estructural qué le asignas a qué, ¿ok? Entonces, creería yo que no es obligación, pero sí debes tenerlo porque si no, ¿cómo te organizas para cumplir? Eso hace parte como de todo el tema de la organización empresarial para mejora continua. Perfecto. Bueno, ingeniera Erika, nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto nos vemos contigo nuevamente esta semana el día viernes. Sí, nos vemos el viernes. Va a estar súper chévere porque vamos a traer un tema así de ejercicio súper dinámico que nos han pedido mucho, como los ejercicios prácticos que hacemos, y es como, ¿qué es lo que pasa con las emergencias? Porque la emergencia es como, ya como el hermanito feo de la seguridad y salud en el trabajo, todo el mundo con su matriz de peligro súper chévere, con su sistema de gestión súper chévere, pero emergencias ahí como por allá. Entonces, la idea es que metamos eso dentro de toda esta estructura y que todos nos pongamos la camiseta también con el tema de emergencias para evitar situaciones tan delicadas como las que están sucediendo con estos huracanes y como todos estos rollos que podrían llegar a afectar nuestros proyectos y nuestra estructura empresarial. Claro que sí, lo vamos a enfocar hacia construcción, pero puede abarcar cualquier sector productivo. Perfecto, ingeniera Lisa. Entonces ya saben, nos vemos nuevamente con la ingeniera Erika el viernes a las 11 de la mañana. Yo como siempre los invito, si de pronto no se han inscrito, visiten nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co, para que visualicen el cronograma de esta semana y se inscriban y participen en todas las acciones educativas que Positiva ha programado para ustedes. Ingeniera Erika, muchas gracias. Nos vemos entonces este viernes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, un abrazo y bueno, qué rico haber compartido, muchas gracias y bueno, cuídense mucho. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde y por supuesto un feliz almuerzo. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución.
Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.